Muy buenas noches y como siempre decimos, gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Ahora estamos todos en cuarentena en nuestros hogares. Ya son las 8 de la noche, hay un toque de queda y esta noche, María Cela, como prometimos, se iba a seguir realizando ahora desde una plataforma distinta. Gracias de verdad por aceptarnos aquí en los Estados Unidos también a través de Televisión Dominicana. Los dominicanos estamos viviendo el mundo entero un periodo muy especial y nos sentimos orgullosos de quedarnos en casa. Diana está en su casa, Carolina también está, bueno, en un lugar mucho más bonito todavía. Así casa. Así mismo, vamos a hacer el toque de queda de la televisión porque iniciamos justo a la hora en la que empieza el toque de queda a las 8 de la noche. Ya tiene que estar todo el mundo guardadito en sus hogares, pero vamos a intentar durante todos estos días que se mantenga la medida y que tengamos que hacer las transmisiones vía electrónica, traerles a ustedes las informaciones y las entrevistas más pertinentes para que todo el mundo se mantenga informado en estos días. Claro, porque como siempre ha sido el compromiso del programa, no solo ofrecerles las informaciones acerca de lo que acontece y en este caso del virus y de la pandemia del coronavirus, sino también más que entretenimiento, una oferta que pueda naturalmente acompañarles con sus familias para hacer esta cuarentena más informativa, pero también más amena. Exacto, y hablando de ameno, queremos aprovechar para pedir a todo nuestro público que si pueden enviarnos videos de no más de un minuto de lo que están viviendo en sus hogares, cómo viven su cuarentena, cómo manejan a sus hijos, que Diana ya ha hecho un curso completo con los hijos pequeños, cómo los entretienen, porque también vamos a presentar artistas. En el día de hoy tenemos a Chanel Rosa Chupani y tenemos a Natalie Hassi. Pero vamos a empezar con una entrevista con el epidemiólogo Eddie Pérez-Ten. Es el único que tiene un PhD en salud global en todo nuestro país. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches, María Cela, y buenas noches al equipo. Gracias por la invitación. Bueno, doctor, estamos en una situación en la que los dominicanos no sabemos muy bien a qué atenernos, todavía las pruebas son muy limitadas, mucha gente que puede tener síntomas y no sabe si es gripe, si es coronavirus. Nos gustaría una orientación por parte de usted como epidemiólogo sobre el manejo que se debería estar dando en este momento en República Dominicana al coronavirus, dado que ya, en palabras del propio ministro esta mañana, estamos en la frontera de la transmisión comunitaria. Fíjense, en primer lugar, hay que aplaudir lo que ha hecho la población dominicana en general. Creo que ha habido un aislamiento importante de una gran parte de la población. Hemos recibido algunas que otras noticias de que no se ha cumplido el 100%, pero bueno, estamos ahora en lo que se llama contención más mitigación, porque es una combinación de ambas cosas que estamos haciendo. Es importante que todo el mundo domine estos términos de contención, mitigación. Contención, al principio de la epidemia lo vimos claro, que ya es una pandemia. Vimos claro que se cerraron fronteras en el país de los lugares donde estaban reportándose casos. Ya mitigación viene siendo lo que estamos viviendo en parte nosotros, que es el cierre de algunos lugares como las universidades, las clases, las escuelas, el trabajo desde la casa, con precisamente lo que estamos haciendo ahora. Y hay una limitación de movimiento de la población limitada, no completa, pero limitada. Eso es importante que lo sepamos porque de alguna manera eso va a contener la propagación de lo que es el número de casos en República Dominicana. ¿Qué ha hecho otros países para contener aún más y reducir aún más la transmisión de lo que puede ser un aumento en el número de casos en población? Ha hecho lo que se llama supresión. Es decir, que usted pasa de contención a mitigación a supresión. Las tres cosas son medidas que se hacen que no son medidas de tratamiento, son medidas poblacionales y son medidas que pueden costar mucho a cualquier población que las haga. De hecho, todavía no se sabe el impacto socioeconómico ni siquiera de lo que se ha hecho en China. Ustedes saben que aisló 50 millones de personas. ¿Usted cree que deberíamos, perdón doctor, es importante, ¿usted cree que deberíamos en cuánto tiempo pasar a esa fase o si aquí tendremos que llegar a esa fase?
Mira, eso va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, si al principio, cuando vimos ayer, por ejemplo, que vimos un aumento de un 80% de casos, en primer lugar, eso es lo que se espera. A pesar de que se ha sido tímido con hablar de transmisión comunitaria, yo creo que el discurso debe ya ir a que va a ser inevitable que tengamos una transmisión comunitaria. O sea, no se debe tener miedo a eso. Yo creo que hay que preparar a la población en su justa dimensión. Estos programas ayudan mucho. Y usted tiene que estar atento a que, en primer lugar, como todo el mundo sabe, porque ya todo el mundo ha tenido un bombardeo, por suerte, muy grande de la información, 8 de cada 10 van a cursar con enfermedades. Si usted tiene algún problema de dificultad respiratoria, entonces sí ya tiene que ir a un centro de salud. Entonces, si nosotros, con las medidas que se han hecho a nivel mundial, o sea, lo que está haciendo España, lo que está haciendo Italia, el mismo Estados Unidos, más el cierre que nosotros hemos hecho, comenzamos a ver una disminución, aparentemente con los 40 casos que se han dicho hoy, luce ser que ha habido una reducción en el número de casos nuevos. Puede ser que sea una reducción que no sea real, porque no se han hecho todas las pruebas, eso es imposible hacerlo en toda la población, pero lo que se motiva ahora a las autoridades es a seguir utilizando las pruebas para ir midiendo todos los días lo que es el número de casos nuevos y ver si vamos a necesitar una supresión completa. Recuerden que cuando ya se va la supresión, hay un impacto importante en lo que es la economía, en lo que es la misma salud del individuo, que eso no se ha hablado, de lo que es el impacto psicológico de una supresión por más de 15 días, pero también uno tiene que evaluar si realmente es necesario hacer la supresión en estos momentos en República Dominicana. Hablando de supresión, para quienes quizás no están familiarizados con ese tema, es que hay, parece, dos grandes estrategias de cara a la propagación del coronavirus, que son mitigación y supresión. Si evaluamos las medidas que cada una de esas estrategias conlleva, parecería que el gobierno dominicano está como en un punto medio entre mitigación y supresión, porque no ha declarado una cuarentena total, por decirlo de alguna manera, con solo excepciones necesarias para vivir, como son, por ejemplo, servicios urgentes y alimentación. ¿Cree usted que el gobierno está tarde para declarar esas últimas medidas que le llevarían a ser considerado como un Estado que ha aplicado en su totalidad la estrategia de supresión y por lo tanto se lleva de las mejores prácticas hasta ahora comprendidas por los organismos internacionales y por los expertos? Eso es correcto. Lo que acabas de exponer es correcto. O sea, en primer lugar, uno tiene en estas cosas, y es lo que se ha aprendido en otras pandemias, por ejemplo la del SARS, que fue en el 2002-2003, hay que tener prudencia y hay que ir viendo lo que está pasando en otros lugares. Lo primero de todo, tú tienes que entender cuál es tu población. Jamás en la vida nosotros tenemos una población como la de Italia, por ejemplo, que el 14% es una población que está por encima de los 70, 80 años. Nosotros tenemos un 7% de la población, la mitad en términos de porcentaje, que pasa a los 70, 80 años. Ya eso te dice que de alguna manera la epidemia o la pandemia en nuestro caso no va a ser igual el comportamiento de la enfermedad en República Dominicana. Otra cosa importante que acabas de decir es la alimentación y la planificación. Primero, prudencia, o sea, debes comenzar a ver lo que está pasando en otros lugares y compararte sin dejar de conocer tu realidad como población. En segundo lugar, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a planificar? Para tú poder llamar a un paro total de la población, tienes que tener esas cosas, vamos a decirlo así, bien planificadas. O sea, cómo vas a repartir comida, cómo vas a mantener la población dentro de sus casas en términos de que le asegures, por ejemplo, sus pagos diarios, sus préstamos, sus alquileres, que no vaya a ser una lesión en el trabajo. Todo eso hay que planificar. Es probable que lo que se pueda decir ahora mismo es que quizás eso se pudo haber planificado antes, y eso es correcto. Claro. Yo creo que alguna de las cosas, cuando tuvimos el primer caso, que fue el italiano, que se nos dijo, ahí debió comenzarse una planificación total. Pero ya no podemos volver atrás. Yo creo que ahora mismo, si se va a hacer una estrategia de supresión, es una estrategia importante en términos socioeconómicos, psicológicos y de hábitos de la población, tiene que planificarse bien cómo se va a hacer eso y cuáles van a ser las medidas económicas, de higiene y de insumos que va a tener la población para hacer eso. Así es, doctor.
a este punto ya debería ampliarse el espectro sobre a quienes se les realiza la prueba. Todavía hay restricciones de que tiene que ser con indicación de un neumólogo, un internista o un infectólogo, o personas que hayan tenido contacto con alguien que dio positivo o que vino del extranjero. ¿Ya ese parámetro deberíamos ampliarlo en República Dominicana? Yo creo que sí. O sea, la idea ahora es tener la mayor cantidad de pruebas que se pueda para tú saber qué decisiones vas a tomar. Tú no puedes tomar decisiones cuando tienes limitación. Por ejemplo, ¿cuál es la desconfianza que hay ahora? Que todo el mundo dice, son mucho más el número de casos. ¿Qué hay que hacer? Tienes que liberar pruebas a nivel privado con el agravante de que las pruebas, ustedes saben, que hay pruebas de antígenos que son más especializadas, la PCR, que es la que se está haciendo ahora por el gobierno y 2 laboratorios privados, pero hay también pruebas de anticuerpos, que esas pruebas de anticuerpos, recuerden que necesariamente la persona ya tiene que presentar síntomas. Exacto. Entonces no es lo mismo una persona que se le haga una prueba de anticuerpos asintomática que otra persona que se le haga la prueba ya con síntomas, pero ambas son necesarias. Ok, Recuerden, perdón, ¿decía? Para terminar. Recuérdense también que una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que a medida que tú vas sabiendo el número de positivos que hay, entonces, y el número, si hay ascenso o descenso, entonces que se va a determinar si tú pasas de una etapa a otra, o sea, de mitigación a supresión, si vas a mantenerla, si la hace la supresión, quita la cuarentena, a cuánto tiempo vas a volver, todo eso es importante. Y sobre todo, quisiera agregar algo antes de que María Cela me haga. Nos está acabando el tiempo. Sí, es simplemente decir que una de las aprensiones más grandes que se está poniendo es que todos los días nosotros tenemos un bombardeo de información de todos los países. Quizá una de las cosas que nosotros tenemos que tener más paciencia es que todos los días no es la mejor forma de monitorear una actividad, porque todos los días tú vas a tener casos. Quizás si tú esperas 2, 3, 4 días de data y de información, puedes tomar cosas más seguras que cuando no la tiene todo. Bueno, es que la población quiere saber lo que está pasando en su país día a día y eso es lógico, como hay muchas aplicaciones que nos muestran lo que pasa en el mundo entero. Doctor, para cerrar, es muy importante, hay eso que usted dice de la información, hay también mucha información falsa. Hay unos de estos BC que se mandan por WhatsApp que dice que la epidemia en República Dominicana puede llegar a su pico en esta semana, cuando estamos viendo que en España todavía no han visto lo peor y que en Italia apenas ahora, no es seguro, empieza a bajar el pico cuando ellos empezaron en enero. Vamos a aclarar esto para que la gente sepa cuánto tiempo más puede durar esto y entienda lo importante que es guardarse y quedarse en casa. Y sobre todo, si alguien presenta los síntomas ya dentro de la casa, ¿cómo manejarlo dentro del hogar? Si lo puedes decir lo más breve posible, se lo agradecemos. No, perfecto. O sea, yo creo que por eso queríamos hablar de ese discurso importante del gobierno, de que tiene que ser claro y preciso y decir, esto de alguna manera va a llegar a la comunidad y dependiendo del número de casos positivos que tengamos en las próximas 2, 3 días, o sea, 48, 72 horas, vamos a ir determinando una decisión. Sí estoy de acuerdo en que estos programas, por ejemplo, y los programas de radio también, mantengan una información constante de cómo prevenir y promover el aislamiento en la población y el teletrabajo. Pero el pico no lo vamos a ver en esta semana, doctor, ¿verdad? Bueno, es probable que el pico se haga dentro de 1 o 2 semanas. Y es por eso va a depender mucho de la contención y de las medidas que haga la población misma. Exacto. Porque dentro del hogar, ¿qué hacer con la persona que está contagiada? Dentro del hogar, porque la gente, los hogares aquí son muy pequeñitos y todo el mundo está muy junto. Y no hay todavía lugares de aislamiento para esas personas. El aislamiento domiciliario, fíjate, en eso el gobierno dominicano, ahí hay que aplaudirlo, ha tenido unos boletines y ha tenido unos manuales que manejan muy bien cómo se hace el aislamiento domiciliario. La persona que está en aislamiento domiciliario tiene que estar en una habitación o aislado lo mejor posible con una mascarilla, y la persona que va a trabajar con esa, que le va a llevar los insumos, que le va a llevar cualquier cosa que necesite, tiene que ponerse su mascarilla. La mascarilla. Mientras el aislamiento sea lo mejor posible, menos posibilidad de contagio. Y sobre todo, tratar de que no se haya contacto con las personas mayores, que son los que tienen más probabilidad de hospitalizarse y de morir.
Muchísimas gracias, doctor. Tendremos este espacio abierto durante todo este tiempo de la cuarentena, así es que si alguna vez lo invitamos nuevamente, agradeceremos su colaboración. Vamos a hacer una pausa. En el próximo bloque tenemos a Chanel Rosa Chupane, quien es director del Sistema Nacional de Salud. Muchas preguntas para este hombre tan querido en el sistema médico dominicano. Cuando regresemos de la pausa, ya volvemos.